Mustangs, Camaros, Dodge Charger o Corvettes. ¿Sabes qué tienen en común estos autos? Cambiaron la historia automotriz creando dos nuevas categorías, los Pony Cars y los Muscle Cars. Ah, qué tiempos aquellos en los que no eran un problema esos grandes motores sedientos de gasolina y nadie se preocupaba por el calentamiento global. Esa época excitó a las mejores mentes de la industria que pensaron en unir diseño y potencia para satisfacer a un nuevo mercado, el de los jóvenes que ya no querían conducir los autos de sus padres. Eran los 60, y los baby boomers querían ser libres, querían ser como hippies, pero con trabajos que les permitieran pagar sus nuevos coches bellos y rápidos. El resto es historia sobre el asfalto. Nunca se volvieron a diseñar autos como esos. Así que si te apasionan los coches, acompáñanos a conducir y oler la gasolina que destilan los 10 autos americanos más legendarios de los 60. Número 10. Lincoln Convertible Continental. El Lincoln Continental es tan cool que incluso la película que cambió los efectos especiales para siempre lo usa como un protagonista más. Un Lincoln Continental del 65 es el auto elegido por Neo y los miembros de la Resistencia para entrar en Matrix y retar a los siniestros agentes en la película de las hermanas Wachowski. Mientras que el señor Anderson, aka Neo, lo usa para salvar a la humanidad, la cuarta generación del Continental, la que estuvo en producción desde 1961 y hasta 1969. Fue el coche que ayudó a salvar a la marca en apuros. Algunos coches simplemente tienen ese factor cool y es innegable que cuando miras al Continental sientes inmediatamente la necesidad de conducirlo. El auto se produjo desde los años 30 hasta los 2000, pero ninguna de las series tiene ese poder cool de los que se ensamblaron en los 60. Y cuesta creerlo, porque el mismísimo Robert McNamara se involucró en el diseño. Y hasta hoy cuando vemos cualquier foto del serio McNamara, lo último en lo que pensamos es en alguien cool. Pero espera un momento, este auto es mucho más que el rey del cool de la marca. El V8 de 7 litros que ronronea bajo la capota le da suficiente potencia para incendiar las calles. Resulta que, como el coche era increíblemente largo, más de 5 metros, estaba equipado con un robusto V8 que producía alrededor de 300 caballos de fuerza. La forma en la que suena el motor es música pura. Tal vez eso es lo que explica que diferentes modelos del Lincoln Continental salidos de la fábrica en los años 60 sean protagonistas de videos musicales. Maroon 5 usa un Lincoln Continental convertible del 61 en el clip de Sugar, algo que copia Jamie Foxx en DJ Play a Love Song, mientras que Sheryl Crow convierte en protagonista a un modelo del 62. Número 9. Ford Mustang Boss 302 y 429. Si hubiese un concurso de belleza de autos estadounidenses, algo así como el Miss Universo del motor, el Ford Mustang ganaría. Cuando el coche salió por primera vez de la fábrica en 1964, creó toda una categoría nueva de autos, los Pony Cars, que eran bellos y musculosos al mismo tiempo. Si dejamos de lado momentáneamente el argumento de que los Pony Cars como el Ford Mustang son Muscle Cars de los años 60 y no Pony Cars, debemos considerar el más potente de su raza, el Boss 429 Mustang de 1969. Decimos más potente porque no se suponía que el Boss 429 Mustang de 1969 fuera un muscle car de alto perfil para la calle, sino un boleto trasero para ganar en NASCAR. Aunque estaba homologado para NASCAR por medio del Mustang, los corredores competían con el Ford Hemi en el Torino mediano. De hecho, el Cobra Jet 428 Mustang solía ser un auto más rápido que el Boss 429. Pero como el Boss 9 fue construido para NASCAR y desafinado para la calle, el 429 solo necesitaba el cambio, el escape y la puesta a punto adecuados para hacer desaparecer a sus rivales en poco tiempo. La línea del Mustang perdería su belleza en los años 80, una década de autos feos. Pero mucho antes, entre 1969 y 1970, Ford produjo el que se considera el Mustang más bello, el Boss 302. Pero nada es perfecto, y la producción de este auto duró menos que un helado en verano. Solo se fabricó por 2 años. Sin embargo, este automóvil necesitó muy poco tiempo para enamorar a cualquiera, y no lo culpamos. El Boss 302 estaba propulsado por un magnífico V8 de 5 litros, que producía unos fantásticos 290 caballos de fuerza totalmente estadounidenses. Las líneas voluminosas y agresivas,
y ese increíble motor hicieron de este uno de los Mustang más icónicos jamás fabricados. El coche fue construido por Ford para competir con el Camaro Z28 que en aquella época dominaba verdaderamente el mercado y que creemos que quedaría de segundo en nuestro Miss Car universo. Número 8. Chevrolet Camaro, 1969. Los 60 fueron como una violenta carrera en el hipódromo. Chevrolet entró a la competencia de los Pony Cars con el Camaro SS, ese otro símbolo de una época en la que los autos bebían gasolina como borrachos. El coche no solo era increíblemente potente, sino que también era fantástico a la vista. Chevrolet tuvo la brillante idea de tomar el ya poderoso auto y crear un paquete SS que lo haría absurdamente rápido. De hecho, el Camaro estaba propulsado por un V8 de 6.5 litros que producía unos obscenos 425 caballos de fuerza. Eso ya no era un pony car, sino un muscle car. Los expertos a menudo señalan al Camaro de 1969 con el motor Chevy de bloque grande 429 Coupé inyección, como el pináculo del rendimiento de Chevy en la década de 1960. Pero adivina qué, en realidad había dos Camaros 427. El 9561 con el bloque de hierro L72 de elevación sólida 427. Este es más abundante ya que se construyeron 1015 unidades. El otro es el 9560, más raro, con el ZL1 de aluminio, gran bloque de 427 Coupé inyección. De estos solo se construyeron 69, de manera que quien tiene uno en su cochera tiene un verdadero trébol de 4 hojas. Muchas otras generaciones vinieron después, pero ninguna de ellas alcanzó el mismo nivel de belleza que la primera. El coche estuvo en producción desde 1966 hasta 1969. Número 7. Chevrolet Chevelle SS. El SS, uno de los autos más potentes jamás fabricados en los Estados Unidos. De hecho, SS significa Super Sport. Hay una razón por la que el Chevelle SS es considerado como uno de los mejores ejemplos de un auto con una potencia absurda y una musculatura infinita. Porque aunque tenía muchas opciones de motor, la más divertida era el V8 de 7.4 litros, también conocido como Big Block, que producía unos extraordinarios 450 caballos de fuerza. Por esa mezcla entre potencia y diseño, este coche es como si alguien le hubiese puesto la cara de Ryan Gosling a Arnold Schwarzenegger. Para suerte del mundo de los motores, no fue un auto con una producción limitada, porque de hecho se fabricó en 3 generaciones, 2 de ellas en la década de los 60. La primera generación del SS salió de la línea de producción entre 1964 y 1967. Y en ese primer año, el Chevelle fue el único automóvil completamente nuevo en la industria automotriz estadounidense. Mientras que la segunda generación del Chevelle estuvo en producción desde 1968 hasta 1972. Respondiendo la pregunta, ¿cuál fue el muscle car más popular de los años 60? Por definición es la misma pregunta que, ¿qué modelo se compró más en la década de 1960? Si respondemos a esa pregunta basándonos en registros de fabricación conocidos, nota mental. Algunas empresas fueron muy descuidadas a la hora de mantener registros de producción. Entonces la pregunta se responderá más fácilmente. ¿Fue el Chevy Camaro? No. Chevy produjo alrededor de 822,000 Camaros, en todas las denominaciones, entre los años de modelo 1967 y 1970. Los años que definen la década de 1960. ¿Qué tal el Pontiac GTO? ¿Los primeros muscle cars? Si contamos todas las versiones del Pontiac GTO, Tempest y Le Mans, incluidos descapotables y camionetas, solo obtenemos alrededor de 2.328.000 ejemplares, de 1964 a 1970. Cerca, pero no. ¿Qué pasa con el Ford Mustang? Seguramente un coche como el Mustang, que creó un segmento completamente nuevo, es el ganador, ¿verdad? Pues no. Solo se construyeron 2.568.300 Mustang entre los años de modelo 1965 y 1970. El ganador de la batalla por la popularidad de los muscle car es el Chevy Malibu Chevelle, con un total de 2.671.900 unidades totales de carrocería A, construidas entre 1964 y 1970. Número 6. 1963. Chevrolet Corvette Stingray.
Los automóviles estadounidenses de principios de la década de 1960 eran gigantes pesados y con incrustaciones de cromo. Es como si estando tan ocupados produciendo misiles y aviones para ganar la Guerra Fría en Estados Unidos hubiesen olvidado cómo producir autos hermosos. Pero un solo auto cambió eso a principios de los 60. El Stingray de 1963. El primero de los biplaza Chevy de segunda generación, conocidos como C2. Una máquina sorprendentemente hermosa, ágil y por supuesto deslumbrantemente rápida. Obra del ingeniero y piloto Zora Arkus Duntov y del extravagante zar del diseño de GM Bill Mitchell. El C2 estaba disponible como coupé o convertible y llevaba paneles de carrocería de fibra de vidrio plumosos, prácticamente sin adornos cromados. En 1963, los mejores modelos venían con un V8 de bloque pequeño de 327 pulgadas cúbicas, con inyección de combustible, y 360 caballos de fuerza, con un rendimiento y un manejo que rivalizaban con los de un Ferrari. El C2 dejó boquiabierto a su tosco predecesor, y lo hizo a un precio que permitió al estadounidense promedio poseer uno. ¿Te suena familiar? El C2 estableció la fórmula precio-valor que los Corvettes han seguido desde entonces. Existió hasta el año modelo 1967, pero la grandeza del C2 ha perdurado hasta el presente. Consagrada con su coleccionabilidad, los modelos en condiciones de concurso pueden cambiarse de manos por cientos de miles de dólares. Y no es para menos. Imagina esta belleza. Un automóvil deportivo de tracción trasera propulsado por un V8 de más de 300 HP de altas revoluciones, montado sobre una sofisticada suspensión independiente y vestido con una impresionante carrocería hecha de un material liviano. Si eso suena como un auto genial hoy, imagínalo en la carretera hace 62 años. Ese era el Corvette Stingray de 1963. Número 5. 1964 Pontiac GTO. Aquí tenemos que clavar los frenos y responder la pregunta más difícil de todas. ¿Cuál fue el primer muscle car de la historia? Si definimos un muscle car antiguo como un automóvil estadounidense de tamaño mediano, de fábrica y con base de producción, con un motor descomunal, entonces técnicamente le daríamos ese título a los 413 con motor Max Wedge de Chrysler. El Dodge Dart 413 Max Wedge Ramcharger de 1962. Y el Plymouth Savoy 413 Match Wedge Superstock de 1962, dos de los mejores autos musculosos de la década de 1960. El único problema, en 1964 Pontiac tomó la idea de Chrysler, la amplió monstruosamente y combinó el esfuerzo con una eficaz campaña publicitaria dirigida al grupo emergente de la generación del Baby Boom. Por lo tanto, el primer muscle car comúnmente conocido específicamente como uno es el Pontiac GTO de 1964, que comenzó su carrera como una opción disponible en el Pontiac Tempest, antes de convertirse en su propio modelo independiente en 1965. Ahora que lo sabes, ¿te atreverías a decirnos en los comentarios cuáles autos de la lista no son muscle cars? Volvamos a la autopista al volante del coche que cambió la historia. Car and Driver fue la primera revista en concentrarse en este automóvil. Y esto fue lo que escribió en 1964. Hace más de 10 años fue una sombra que los acontecimientos en Detroit mejoraran y comenzaran la tendencia que finalmente resultó en el Tempest GTO. De esos humildes comienzos surgieron una gran cantidad de autos mejores y más interesantes de Detroit. No es que Oldsmobile Rocket 88 fuera demasiado temprano, o que el Chrysler C300 no se incorporara al espíritu de la época tan fácilmente como el GTO. Fueron pasos en el camino que ayudaron a madurar a 1964 como el momento del muscle car. El toque final fue la audacia de esas tres letras en el automóvil, o más probablemente fue la forma audaz en que el Tempest GTO cumplió esa aparente promesa excesiva. De nuevo, nuestra conocida Car and Driver lo resumió así: el mejor coche americano que hemos conducido jamás y probablemente uno de los 5 o 6 mejores coches del mundo para cualquier conductor. Cuando salió de la fábrica, esta belleza con suspensión original, frenos metálicos y motor de 348 caballos de fuerza podía recorrer cualquier circuito de Estados Unidos más rápido que cualquier máquina de calle Ferrari. Y cuando la revista lo llamó ganga, usó la palabra en cursiva. La competencia aceptó su derrota cuando copió al GTO con una explosión de autos similares que cautivó la imaginación nacional durante una década.
Este auto necesitó de un triple golpe, formado por los controles de emisiones, un embargo petrolero y un replanteamiento de las normas de seguros en toda la industria para finalmente ser frenado. Número 4. 1963. Plymouth Savoy Max Wedge. Mientras que General Motors todavía fabricaba principalmente automóviles de tamaño completo, Chrysler ya había pasado a una carrocería intermedia a partir de 1962. El cambio de producción de último minuto a un automóvil más pequeño puso a Chrysler en apuros. Sus diseños reducidos de los autos más grandes de Virgil Exner, ahora en una plataforma más pequeña, parecían caricaturescos y fuera de sintonía. Sin embargo, Chrysler trabajó rápidamente para rediseñar la gama B-Body, de tamaño mediano para 1963, y Plymouth obtuvo la mejor parte estilística del trato. Con el legendario Elwood Engel al frente del departamento de diseño, los ingenieros de Auburn Hills se pusieron a trabajar en el motor de bloque grande Max Wedge con un equipo dirigido por Tom Huber. El Chrysler de bloque grande 413 CI Max Wedge resultante se introdujo en 1962 como el Super Stock 413 con los colores de Plymouth y el Grand Charger 413 con los colores de Dodge. Estos fueron los primeros muscle cars de los años 60. Para 1963, el Max Wedge creció a 426 pulgadas cúbicas, con una potencia fijada en 425 caballos de fuerza. Cuando se combinan con la primera transmisión automática de 3 velocidades de la industria, la Torque Flight 727. Las ligeras carrocerías B426 CI equipadas con Max Wedge eran casi imbatibles en la pista. Las ventas de intermedios B-Body Plymouth en 1963 se fueron al cielo debido al estilo más aerodinámico de Elwood Engel. En 1963 se construyeron alrededor de 250 Max Wedge Plymouth, lo que los hace muy raros y apreciados por los coleccionistas, más aún cuando nos enteramos que los coches Max Wedge estaban generalmente prohibidos al público. En un giro irónico, los autos Max Wedge de Chrysler de 1962-1963 fueron los que abrieron el camino a la moda de los muscle cars, que se terminarían imponiendo en el mercado de Estados Unidos hasta que el embargo petrolero de los 70 los mandó a las cocheras. Número 3. 1964. Ford Fairlane Thunderbolt. En 1963, las fábricas todavía dependían de autos de tamaño completo para ganar en NASCAR y en las pistas de carreras. Para Ford, eso significó usar el Gran Galaxy 500. Estos eran rápidos con el nuevo motor FE de bloque grande 427 CI de Ford, pero no lo suficientemente rápidos. Había que inyectarles esteroides. Así, lo que Ford necesitaba para entrar en el juego de los muscle cars de los años 60 era algo más pequeño y liviano, y vendría en la forma del Ford Fairlane Thunderbolt de 1964. Los Thunderbolts se basaron en la nueva plataforma Fairlane de tamaño mediano de Ford, que debutó en 1962. Utilizaron el bloque grande 427 CI FE de alto rendimiento de Ford, que producía 425 caballos de fuerza a 6.000 RPM. Ford produjo solo 100 Ford Fairlane Thunderbolt en 1964. El único año de su producción, con 49 de 4 velocidades y 51 automáticas en construcción. Aunque se consideró ilegal su uso en NASCAR, ganaron el campeonato NHRA Super Stock de 1964. NASCAR daría un giro en 1965, prohibiendo el Chrysler Hemi y entregando la victoria en las carreras de autos stock a Ford. Además de ofrecer el potente 427 FE en un Fairlane mediano, el intermedio liviano sufrió un overhauling masivo, como si Chip Foose le hubiese puesto la mano, al reemplazar el capó, las puertas, los guardabarros y el parachoques de acero con unidades livianas de fibra de vidrio, mientras que el plexiglass tomó el lugar de las ventanas laterales y traseras de vidrio. Número 2. 1968. AMC-AMX. American Motors saltó al juego de los muscle car relativamente tarde. Si bien American Motors había marcado su línea como el automóvil para la raza humana, eligiendo centrarse en el transporte familiar. Muy aburrida. Competidores más grandes ya se estaban moviendo hacia la batalla por el rendimiento del mercado juvenil que se estaba gestando, debido a que American Motors había revolucionado la industria automotriz estadounidense solo unos años antes al encabezar el movimiento hacia autos más pequeños.
Sin querer se había convertido en uno de los mayores catalizadores del movimiento de los autos deportivos de los años 60, abriendo esencialmente una puerta que AMC se negó a cruzar. Así, en 1968, AMC se encontró tratando de ponerse al día. A modo de remedio, AMC presentó el innovador Javelin, del diseñador Dick Tighe, y el aún más sexy AMX, uno de los mejores autos para perseguir tanto al Mustang de Ford como al Corvette de Chevy, al crear un auto deportivo compacto de 2 asientos con un precio más cercano al Mustang que al Corvette. El motor superior de 1968 fue el 390 Ci de 315 caballos de fuerza, que, cuando se combinaba con un peso en vacío de 3.000 libras, proporcionaba una aceleración vertiginosa a un precio de ganga. Lo importante es que el AMX permitió a American Motors continuar con su estrategia de alto valor sin cesar, la misma estrategia que había hecho del Rambler American un éxito tal 5 años antes, solo con el giro de que ahora incluía a los baby boomers y sus grandes billeteras. Número 1. 1965. Ford Mustang. Hoy parece mentira, pero los elementos que hacen que el Mustang sea icónico hoy en día, tracción trasera V8 opcional forma baja de 2 puertas, también son los que lo distinguen de los sedanes y los crossovers, comparativamente monótonos que actualmente dominan las listas de ventas. Pero el Mustang que apareció por primera vez en escena en la década de 1960 era similar en constitución a los autos populares del mercado masivo de su época. Compartía componentes mecánicos con otros modelos de Ford como el Falcon y el Galaxy, y su precio base de menos de $2.400 lo convertía en pan caliente en los concesionarios. Lo que realmente hizo especial al Mustang fue lo que representó para los compradores de automóviles estadounidenses: nuevas posibilidades de autoexpresión, disfrute de la conducción y libertad. ¿Sabías que la palabra Mustang se deriva de Mustango, el nombre de los caballos salvajes españoles que corrían por las praderas estadounidenses? A estas alturas ya estábamos obsesionados con la idea del automóvil, cualquier automóvil, pero tener un Mustang era algo especial, inmediatamente deseable desde su debut en abril de 1964. Inventó una nueva clase de pony cars, que combinaba la practicidad de los 4 plazas con las prestaciones y la imagen de un coche deportivo. Era un coche de ensueño que toda la familia podía disfrutar. No importaba mucho que la mayoría de los Mustangs se vendieran con motores V8 y 6 en línea, corrientes y de poca potencia. La mera existencia de un motor opcional de 289 pulgadas cúbicas de alto rendimiento en la parte superior de la gama, junto con una larga lista de extras de apariencia y comodidad, significaba que cualquier Mustang podía ser un vehículo con aspiraciones. Mustang Mania fue un momento decisivo para algo más que Ford Motor Company. Inspiró a General Motors, su rival de la ciudad, a crear su propio pony car. La llegada del Chevy Camaro en septiembre de 1966 inició una rivalidad que persiste hasta el día de hoy. El del Mustang del 67 tiene algo que lo hace todavía más especial. Se cree que el muscle car clásico más raro de la década de 1960 es el Ford Mustang Shelby GT500 Super Snake de 1967. Aunque hay muchos autos potentes estadounidenses que son llamados uno de uno, la gran mayoría de ellos equivalen a combinaciones extrañas de opciones en lugar de un año modelo completo de producción. Como ejemplo, solo se construyeron 503 Dodge Daytona de 1969, solo 69 Chevrolet Copo 9560 ZL1 Camaros de 1969 y solo 50 Ford Fairlane Thunderbolt de 1964. Todos estos son extremadamente raros y valiosos, pero solo se construyó un Ford Shelby GT500 Super Snake de 1967, lo que lo convierte en uno de los mejores muscle car de la década de 1960. La última vez que cambió de manos le costó al nuevo propietario $2.2 millones. Hemos dejado para el final al Mustang porque en nuestro corazón gana esa carrera legendaria con el Camaro, pero para muchos la competencia sigue abierta. Pero no se puede negar que el Mustang lo empezó todo. ¿Suficiente gasolina y velocidad por hoy? Tal vez solo en este tramo de la carretera, pero te prometemos volver con más. Si disfrutaste de este video, te agradeceríamos que nos dejaras un like y compartieras el enlace con tus amigos y contactos. Así podrán saborear también los 10 autos americanos más legendarios de los años 60. Si aún no te has suscrito a nuestro canal, te invitamos a hacerlo y a activar las notificaciones. Así no te perderás ninguna de nuestras entregas. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima.